Hola a todos, a nosotros nos ha tocado hablar de la fiebre aftosa. Entonces, bueno, pasamos a deciros que es una enfermedad vírica altamente contagiosa y sobre todo mortal. Y hay 7 tipos de virus que podemos identificar en esta enfermedad, ¿no? Tendríamos el serotipo el A, tendríamos el 0, el C, el Asia 1 y luego tendríamos el SAT 1, SAT 2 y SAT 3. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de úlceras en la boca, de llagas, de heridas bastante severas, sobre todo en la nariz, también en las patas y en otras partes del cuerpo que a continuación voy a detallar. Entonces, voy a ordenar la enfermedad de mayor a menor, empezando, por ejemplo, por el ganado. Esto es una enfermedad que, como sabéis, afecta a los humanos, pero también es una enfermedad que afecta a los animales denominados de pata hendida o pezuña partida, que pueden ser vacas, ovejas, la familia de los camélidos, etc. Entonces, en el caso de las vacas, estos síntomas se pueden ver como, por ejemplo, son reacias a moverse, sienten muchísimo dolor, son incapaces de comer, con lo cual hay una pérdida de peso considerable, una interrupción en el proceso, en la producción de la leche, y también se puede decir que después del tercer día de curación, o sea, a partir del tercer día comienza el proceso de curación, pero se ve interrumpido muchas veces por una segunda infección. Algunas de estos síntomas, por si fueran pocos los que he mencionado antes, son la ceguera, la cojera. Para hembras en estado de gestación sería el aborto de sus crías y la interrupción total de la producción de leche. Luego en el ganado porcino, que como sabéis también son de pezuña hendida, la piel coge un tono rojizo por culpa de la fiebre alta, y donde se pueden ver es en la banda coronaria donde está la pezuña, que se vuelve blanca, y aparte también entre los dedos, que empiezan pues procesos de úlceras, ampollas sangrantes. Esta enfermedad ocurre en partes de Asia, de África, en Sudamérica y también en Oriente Medio. Sin embargo, está totalmente erradicada en Norteamérica, Groenlandia, Nueva Zelanda, Islandia y la mayor parte de Europa. En el caso de las cabras y de las ovejas, los síntomas son mucho más suaves, apenas se ven, y debido al pelaje pues, que cubre las patas a veces es difícil de identificarlo, y en el caso de los camélidos es prácticamente inexistente, no se sabe genéticamente a qué es debido. Luego hay otro tipo de series, de enfermedades que pueden confundirse con la fiebre aftosa, como pueden ser la lengua azul, que nuestros compañeros de clase lo explicarán, la enfermedad de Orff y también la enfermedad que se llama uñero. Por último, deciros 2 cosas. Una, que el proceso de empaquetado es muy importante en estas enfermedades, ya que cuando se estudian se toma una muestra, se precinta, se mete en una caja antiderrames y antigoteo, y esta a su vez en otra caja, con lo cual se llama un triple empaquetado, y se envían a laboratorios especializados, con lo cual el personal que está en contacto con los animales tiene que ser descontaminado, tiene que seguir un protocolo, y no se admiten la entrada de animales nuevos a las granjas ni salir de ellas. Y todo esto bajo 3 premisas. Una, proteger el espécimen, proteger los operarios de transporte, el público y el ganado. Y por último, información del laboratorio. Solo un apunte más. Deciros que en el año 2001, en el brote que hubo en el Reino Unido, más de 6 millones de animales fueron sacrificados procedentes de 10.000 granjas, ocasionando 3,1 billones de pérdidas en la economía y en la cadena alimenticia en el Reino Unido. Gracias. Bueno, primero debemos responder a la pregunta de por qué es tan temida esta enfermedad para los ganaderos. Bueno, en primer lugar debemos de tener en cuenta que es una enfermedad con un alto grado de contagio, pero aún más importante es la repercusión negativa que tiene en la economía de la ganadería. De hecho, si un ganadero cuenta con uno o más animales que hayan contraído dicha enfermedad, es muy probable que no vaya a tener ningún beneficio
en la cría de estos animales. En concreto, la reducción en productividad se produce repercute en dos productos, que es la leche, que es la leche y la carne. Bueno, como ya he dicho anteriormente, es una enfermedad altamente contagiosa. De hecho, es más contagiosa que ninguna otra que se da entre animales mamíferos. Existen 7 tipos diferentes de virus y es fácil que una vez que un animal se haya recuperado vuelva a recaer. Al ser una enfermedad contagiosa, consecuentemente el grado de propagación es muy alto y a su vez puede afectar a un gran número de animales. Con respecto a la epidemiología, la fiebre aftosa es una enfermedad que se propaga por el contacto directo de un animal enfermo y otro que pueda ser susceptible a ello. La enfermedad se transmite ocasionalmente por los productos que anteriormente he citado, que son la leche y la carne, pero además otra forma muy común de propagación de esta enfermedad es por la contaminación de un vehículo que transporte este ganado y a su vez esto pues genera un peligro importante, ya que se va a propagar a muchas otras regiones. Por último, otra forma de propagación es por vía respiratoria. La forma de transmisión depende del continente en el que nos encontremos. Por poner un ejemplo, si nos situamos en África, es difícil o prácticamente imposible que la transmisión se produzca por el aire, ya que el aire en África no es húmedo, por así decir, pero sin embargo, ya que la especie del búfalo es muy común en África y es más susceptible que otros animales a portar esta enfermedad, pues en África sí que existe un gran riesgo de contagio de fiebre aftosa. A continuación voy a explicar las medidas principales para poder erradicar dicha enfermedad. Lo primero y más importante es la inmunización de los animales. Esta tiene que ser de una manera efectiva y muy certera, ya que en caso de que no se inmunice correctamente al animal puede producir consecuencias aún más negativas. También estas vacunas dependen de su localización, es decir, la misma vacuna para erradicar la fiebre aftosa no será igual en una región de Argentina que en otra, por ejemplo, de Brasil. También será necesaria una minuciosa vigilancia de estos animales que hayan contraído o estén en riesgo de contraer esta enfermedad, y siempre contando con asistentes sanitarios especialistas en dicha enfermedad. También se debe restringir y a su vez controlar el transporte de ganado. El cercado de animales contagiados es otra medida para salvaguardar la vida de estos animales, aunque esta medida ha sido también muy criticada porque es difícil establecer unos límites, ya que cercar establecer un área de límite para estos animales enfermos puede repercutir también negativamente en la vida salvaje que los rodee. Y por último, un control de calidad en los productos
de la carne y de la leche será vital para que no se continúe propagando o no se propague la fiebre aftosa. Por último, en caso de una situación de gravedad de propagación, es decir, en un brote epidémico de fiebre aftosa, se siguen dos métodos o procesos. El primero consiste en erradicar de raíz el problema mediante el sacrificio del animal y posteriormente la incineración o enterrar dicho animal. Y la segunda manera de erradicar un brote epidemiológico es estableciendo un área de cuarentena en el que estará siempre supervisado por especialistas que tendrán que desinfectar sus equipos antes de dejar dicha área. Y por último, tras haber explicado la epidemiología y las medidas necesarias para erradicar esta enfermedad, podemos deducir que se necesita de medios, sobre todo económicos y gubernamentales, para poder llevar estas medidas a cabo. Y en el caso de los países desarrollados sí que llevan a cabo estas medidas, pero por ejemplo en el caso del continente africano, por la falta de medidas, pues no pueden. La propagación es la propagación es mayor, y es por ello que los países desarrollados, en caso de riesgo de transmisión de enfermedad, suelen establecer bloqueos comerciales. A continuación yo voy a hablar sobre la actualidad de la fiebre aftosa. El pasado mes de febrero se inauguró el proyecto de la fiebre aftosa en Laos, el cual fue inaugurado por el ministro de Agricultura y Silvicultura, el Dr. Phet Pompipak, y contó con la presencia de los representantes de la Organización Mundial de la Sanidad Animal y del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia. El objetivo de este proyecto para el año 2016 es llegar a alcanzar a un número de cero brotes de fiebre aftosa en las 25 provincias del norte de Laos. Esas provincias han sido las que mayor riesgo han llegado a alcanzar. Según el director del programa de la DFAT, Royce Escolar, según él, el proyecto contribuye a llegar a alcanzar el objetivo de Laos, que consiste en llegar a ser un gran importador y exportador de ganadería en su región. Además, este proyecto también contribuye al aumento de la producción de arroz y de panadería. Para poder alcanzar este proyecto, el gobierno de Laos dará de 3,4 millones de dólares. Además, los brotes de fiebre aftosa han causado importantes pérdidas financieras para los ganaderos debido a la mortalidad o a la morbilidad, etc. Respecto a Corea del Norte, que es otro país que también sufre de fiebre aftosa, desde hacía 4 años no se había vuelto a dar ningún brote en el ganado bovino. Según el ministro de Agricultura y Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Norte, comentó que había una vaca que padecía de fiebre aftosa, y donde se encontraba esta vaca era cerca de Seúl, a 100 kilómetros al sur. Y también esta granja se encontraba cerca de otra granja de cerdos. Pero según investigaciones, el resto de animales no se han contagiado, ya que la vaca llegó a alcanzar un 97% de anticuerpos y el resto de bovinos se dieron un resultado negativo en los resultados. Las investigaciones del Instituto de Sanidad Animal y de la Universidad de Edimburgo han dado como resultado que el periodo de contagio es mucho más corto de lo que antes se esperaba,
ahora es de unos 2 días. Y los animales que no son infectados, antes, o sea, es decir, los animales infectados no dan resultado de que son infectados antes de que se les haga unas pruebas antes de los resultados de las muestras clínicas. Gracias. Y ya como despedida, deciros una cosa. Si bien antes he remarcado que los síntomas se pueden ver a simple vista, en el caso del ganado porcino se ha llegado a ver en pruebas post-mortem zonas necróticas en el corazón del animal, ocasionando una miocarditis, que como sabéis es una inflamación de la zona muscular del corazón que precisamente es provocada por una infección de bacterias o virus. Así que yo creo que ahora, bueno, con esta información que tenemos será mucho más fácil para nosotros entender los próximos temas que se nos presentan en clase y, bueno, espero que os haya servido de ayuda. Así que allí nos vemos. Un saludo a todos. Un saludo. Un saludo.